مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenidos en nuestro canal La Sabiduría en el Islam y en este programa Aprender Árabe. Vamos a estudiar ahora la letra número 8, Ad-Darsu Thaminu, y esa letra es la letra Kaf, la K de kilo en el idioma español, la K de kilo o la K de casa. Será nuestra Kaf. Como lo puedes ver, esta señal es muy importante y sirve a identificar la Kaf para no confundirla con otra letra que se llama la Lam, y cuando encuentras la Kaf en el abecedario la vas a encontrar así. Luego con sus distintas formas que vamos a explicar inshallah ta'ala ahora mismo. La Kaf, si la encontramos en el abecedario, se escribe así. Con esta señal, parecida a una hamza, importante, como hemos dicho, para identificar la Kaf de la Lam y no confundirlas. La Kaf, como hemos dicho, si hemos elegido el tamaño del alif así, la Kaf debe de tener ese mismo tamaño. Si elegimos un tamaño del alif así, nuestra Kaf debe de tener el mismo tamaño. Y esta va a ser nuestra Kaf del abecedario. La Kaf del abecedario, al principio de la palabra, se escribe así. Esta es la Kaf, como una Dal y luego la parte superior. La puedes escribir así y luego sumar esto, o bien directamente escribirla así. Y esto es la Kaf. Se llama Kaf. En el medio de la palabra la vas a encontrar o bien suelta, igualmente, o bien unida con una letra anterior. Y esta va a ser nuestra Kaf del medio de la palabra. Como lo puedes ver, en este caso, principio y medio, no tenemos esta señal para identificarla, porque no tiene parecido. No hay una letra que se asemeja a la letra Kaf en el idioma árabe cuando tiene una forma inicial o del medio. En cuanto a la forma final de la Kaf, la volvemos a encontrar tal como la tenemos en el abecedario. La Kaf está al final de la palabra suelta, o bien la Kaf al final de la palabra unida. Kaf, Kaf y Kaf. Recordamos que tenemos 6 letras que se puede únicamente unir por delante y no por detrás. La alif, la waw, la ra y la zay que dimos en la clase anterior. Y nos falta estudiar 2 letras y la kaf no forma parte de esas 6 letras. Nos faltará estudiar la dal y la dhal. La kaf sí que se une por ambos lados. Si miramos la Kaf con las vocales cortas, por ejemplo, así, K, por ejemplo, K, o bien si lo quieres escribir así, K, Q y Ki. Vocales largas. Ahora necesitamos una Kaf al principio de la palabra con la fatha y le sumamos una alif. Ka, Ku, Ki, Ka, Ku, Ki. Con las tanwin, de nuevo nuestra fatha, sumamos la segunda, es kan, y ahora por gramática sumamos una alif que no se escribe y se lee kan.
Por gramática sumamos una alif que no se lee y se lee kan, ka, kan. En cuanto a kun, tal como lo hemos dicho, la tanwin, dammatan, fathatan o bien kasratan, dos fatha, dos damma y dos kasra, únicamente las encontramos al final de la palabra. Pues entonces vamos a encontrar la tanwin encima de una kaf que tiene la forma final. Y kin, así. Kan, kun, kin. Vocales cortas, ka, ku, ki. Vocales largas, ka, ku, ki. Vocales tanwin, kan, kun, kin. الدرس الثامن. La clase número 8. 8 se escribe así. 7 era una V como una V y la 8 al revés. La kaf, como lo puedes ver. Ahora ya tenemos la letra kaf estudiada, la ra y la ta. Ku, ra, tun, kuratun. Y si aplicamos la regla recién explicada, en cuanto a la ta marbuta, cuando acabamos una palabra, cuando acabamos de leer una palabra que acaba en ta marbuta y nos paramos, esa ta marbuta se transforma en ha. Y la leo, kura, kura, kuratun, kura, pelota, kaf. أول الكلمة كاف، وسط الكلمة كاف، كاف، آخر الكلمة كاف y kaf. Como lo puedes ver aquí lo mismo, esa palabra acaba en ta marbuta, también y también. Si quiero aplicar la regla digo أول الكلمة، وسط الكلمة، آخر الكلمة. أقرأ، ku, ki, ka, ki, ka, ku, ka, ki, ku, kan, kun, kin. Algo muy importante. A la hora de escribir las fathatain, las dos fatha para la vocal an, las dos fathas se escriben encima de la letra en cuestión y no encima de la alif. Muchos escriben las dos fathas encima de la alif. Esto es un fallo, es un error. Se escribe kan, las dos fathas encima de la letra y la alif se suma por gramática. Ahora seguimos con las palabras. Ak, esta es la sukun, es decir que no tiene vocal, ni fatha, ni dhamma, ni kasra. Y hemos dicho que la leemos con la anterior. Ak, ak, aktubu. Aktubu significa escribo, yo escribo, a la primera persona del singular, masculino o femenino. Aktubu, un chico dice aktubu al-arabiyya, aktubu al-arabiyya, y una chica igual. Katama, katama. Katama, un verbo a la tercera persona del singular masculino, al pasado. Él, huwa, katama, ocultó. Kuhun, la kaf con la dhamma alargada. Kuhun, kuhun, la muñeca. Ajuka, ajuka. Ahora, esa palabra la tenemos que explicar. Esa palabra es ajuka. Esto es el posesivo. Tú, para chico, ka. Ajuka, tu hermano. Tú estás hablando con un chico y le vas a decir ajuka. El receptor es un hombre, es un chico. Tú le tienes que decir ajuka, tu hermano. Ajuka Muhammad, por ejemplo. Tu hermano Muhammad. Ajuka. Esto es el posesivo tú para chico. Ahora
La siguiente palabra. Ukhtuki. Ukhtuki. La ki también en esa palabra es el posesivo para el receptor. Si es una chica o es una mujer y vas a tutear, le vas a decir ukhtuki, tu hermana. Estás hablando a una chica y le quieres decir tu hermana Fátima, por ejemplo. Ukhtuki Fátima. Ukhtuki Fátima. Tu hermana Fátima. Los posesivos en árabe se suman al final de la palabra. Aquí no lo podemos unir porque es la waw y aquí es una ta, por eso que le hemos unido. Pero siempre forma parte de la palabra. No son dos palabras separadas, como en español, por ejemplo, tú dices tu hermano. Aquí es ajuka, tu hermano, y la palabra es una única y sola palabra. Si tú dices, por ejemplo, Assalamu alayka. Tú quieres hablar a un chico, le dices Assalamu alayka. Y si quieres hablar a una chica, le vas a decir Assalamu alayki, por ejemplo. O bien, Kayfa halu. O bien, Kayfa haluka, para un chico. Kayfa haluki, para una chica. Esto lo vamos a volver a estudiar cuando ya regresamos a la gramática y las oraciones con las cuales empezamos a comunicar. Abuka. Lo mismo. Abuka. Tu padre. Tu padre. Abuka. Referido a un chico. Abuka. Tú hablas con un chico y le dices Abuka. Está allí. Tu padre está allí. Abuki, ahora estás hablando con una chica o una mujer. Abuki, tu padre. Abuki fil bait, tu padre está en la casa. Abuki fil bait. Ummuka, ummuka, tu madre. Estás hablando con un hombre o un chico y le dices tu madre. Tu madre, ummuka fil masjid. Tu madre está en la mezquita. Ummuka. Y ahora para una mujer, si te diriges tú y hablas con una mujer, le vas a decir ummuki. 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 Ummuki fil madrasati. Por ejemplo, tu madre está en el colegio. Ummuki. Acabamos de terminar la clase número 8, la letra Kaf. Insha'Allah, dentro de poco encontramos la siguiente letra. Os recuerdo, insha'Allah, de repasar muy bien vuestros apuntes, de ir siguiendo, dominando e identificando las vocales, no confundir las letras. Ya empezamos a formar varias palabras, encontramos ya muchas palabras con las distintas letras que ya estudiamos. Como lo puedes notar, es un método muy fácil. Es un método muy eficaz. Avanzamos ya formando distintas palabras. Ya podemos memorizar vocabulario. Os recuerdo, inshallah, de suscribiros si no estáis suscritos para recibir las demás de las clases. Y también de compartir esta clase para que llegue a tu hermano, a tu compañero, a tu compañera, a los que desean aprender el idioma árabe. Wallahu ta'ala a'lamu ahkam. Wassalamu alaikum.